Hola, buenas tardes. Les voy a mostrar la arquitectura didáctica propuesta para el curso que estoy dictando. Bueno, entonces el curso que dicto se llama, bueno, clase de kanji nivel N5. Vamos a hablar un poco primero de qué son los kanji porque básicamente es un poco como estudiar el alfabeto, pero en los idiomas orientales, como el japonés y el chino, existen letras que son ideogramas y en el caso del japonés se llaman kanji. Entonces los kanji son ideogramas japoneses que se componen de radicales, que son una sección, por ejemplo aquí la parte de arriba, que le da el significado al kanji, y los marcadores de sonido, que usualmente son la sección que hace falta, que le dan la lectura al carácter. Normalmente están divididos en esos dos componentes, pero puede haber más componentes en un kanji. Y utilizamos la competencia de escritura, lectura, gramática y pragmática al estudiar kanji porque son tanto letras como ideas, entonces son conceptos completos. Hay que saber en qué momento utilizar uno o el otro, cómo se escriben, cómo se leen y también qué tipo de palabra son cuando uno lo usa, porque puede haber verbos, adjetivos, bueno, temas. Listo, entonces la clase está dividida en clases sincrónicas de 1 hora y media semanales y trabajo del estudiante que puede ser asincrónico, 1 hora semanal más o menos. En total son 15 módulos que corresponden a las unidades del texto guía y la duración de cada módulo es más o menos de 2 semanas, más o menos. Los encuentros sincrónicos usualmente son por Google Meet, pero pueden ser también por Zoom. Y la ruta del conocimiento que propongo es de 3 fases. Entonces, descubre, que es una aproximación al kanji, un poco general, entonces a la lectura, al orden de los trazos y hacer ejercicios de escritura, que esos van guiados en la clase sincrónica. Crea, que puede ser trabajo del estudiante, que son ejercicios de caracteres y ejercicios aplicados. Y evalúa, que es el trabajo con los radicales, que voy a explicar un poco más adelante, y ejercicios de autoevaluación también. En Evalúa también se incluyen las evaluaciones trimestrales y la evaluación de cada módulo grande, que voy a explicar más adelante. Entonces, de Descubre tenemos, bueno, lo que yo propongo es que el estudiante esté en capacidad de identificar el carácter primero, de reconocer el orden de los trazos y de interpretar el carácter y utilizar la lectura correspondiente dependiendo de la situación. Entonces, les voy a dar un ejemplo este es mi texto guía, que se llama Introduction to Kanji, nivel N5, que en el marco común europeo vendría siendo más o menos A1. Y este libro, ay, no me deja ver la imagen. Bueno, el libro tiene el carácter, las lecturas, tiene un espacio de práctica y abajo tiene algunos ejercicios. Entonces, normalmente vemos el carácter entre todos. Yo les explico pues el orden de los trazos, cómo se lee, cuándo se lee de una forma o de otra. Y hacemos los ejercicios en clase, más o menos entre todos. Y el segundo paso es una práctica de escritura en Jamboard, que aquí sí nos deja ver un poco la imagen. Entonces, cada estudiante escoge un color y escribe su kanji. Y esta herramienta es muy útil para este tipo de ejercicios porque, como es escritura asincrónica, pues podemos ver entre todos cada trazo que hacen y se pueden hacer correcciones, podemos hablar del balance, de la proporción, bueno, de muchas cosas. Y en este caso no sé si alcanzan a ver que pues mis estudiantes dibujaron también pues cosas para acordarse los kanji, y esta herramienta también es muy útil porque permite descargar esto como un PDF, entonces queda como material de clase también. Entonces, después tenemos como el módulo, bueno, no, como el paso grande, que es CREA, en el que los estudiantes están en capacidad de emplear las lecturas adecuadas en cada caso, usar adecuadamente el vocabulario en una oración y distinguir entre palabras y kanji similares. Entonces, los kanji tienen, hay algunos que se parecen mucho en trazos y en significado. Entonces, a medida que uno va estudiando más y más,
hay que empezar a hacer una distinción entre los que se parecen puede ser en trazo o en significado. Entonces, para eso, pues propongo algunos ejercicios como este que hice en Canva, que espero que me deje ver mejor. Sí, aquí está. Entonces, aquí están las oraciones y los cuadritos que están en blanco son para escribir cada kanji. Y yo les puse pues como iconos de guía de cada una de las palabras. Y los que no tienen iconos son kanji que corresponden al módulo que estamos viendo. Entonces, los que tienen un icono son de módulos pasados y los que no son de los que acabamos de estudiar, como una forma de guiar al estudiante también y de que se enfoque pues como en entender cómo funcionan también en una oración. Y también como a modo de ayudas, vamos a ver si esto me deja, sí, ahí está. Entonces pueden haber videos como este que hice en Giphy del orden de los trazos y el significado. Entonces, esto va un poquito rápido, pero si se alcanza a ver, este es el kanji de estrella, entonces por eso pues tiene estrellas ahí a su lado. Listo, volvemos acá. Y después del paso de crea tenemos el de evalúa. Entonces yo propongo que el estudiante esté en capacidad de observar e identificar las partes de cada kanji, esquematizar las diferencias y similitudes entre los caracteres, ya como en grupos, no de uno con otro, individualmente, y de crear oraciones de lo que ellos quieran, pues como oraciones propias con los caracteres aprendidos. Entonces, para ello, tenemos ejercicios de Nearport, que sí, este sí se ve. Entonces está mi interfaz de Nearport, que aquí tengo, bueno, la explicación de los radicales y una actividad de parejas para asociar el radical con el nombre del radical, y esto es, pues cuando uno estudia lengua japonesa es importante, porque es una forma de guiarse para saber, bueno, ok, entonces este radical me indica, no sé, por ejemplo, que se me ocurre que este kanji tiene que ver con el agua, entonces, listo. Entonces, como este es mi indicador de agua, pues si yo entiendo que esto corresponde al agua, puedo más o menos entender el resto del carácter, si me da el sonido o si me ayuda también con el significado. Entonces, para eso es esta actividad de reconocimiento. Y un ejercicio de Padlet que puede ser colaborativo, que aquí se alcanza a ver un poquito el pantallazo. Entonces, con una herramienta que se llama Language Learning with Netflix, lo que hicimos la clase pasada es que cada estudiante escogiera un subtítulo que le llamara la atención, con un kanji que le llamara la atención, y lo escribiera. Y después de que lo revisaran entre todos, lo revisamos en un momento en clase para ver, pues, por qué, que nos compartieran por qué les interesó cada kanji y qué les interesa o qué les parece difícil, y hacer un ejercicio de escritura también con eso. Y finalmente el sistema de progreso que yo propongo es, pues se puede rastrear a través de Google Classroom, donde el estudiante puede encontrar las lecciones y las tareas correspondientes y realizar un chequeo de actividades, por ejemplo en Nearport o en Google Classroom. Cuestionarios de comprensión, que son exámenes pues corticos que se hacen al final de cada módulo. Entonces serían exámenes, por ejemplo, en Socrative, de comprensión de lectura y, bueno, y de uso del carácter en contexto. Para la comprensión de escritura nos toca, pues como es remoto, nos toca usualmente por fotos, porque escribir en el computador no es tan fácil. Y un ejercicio de autoevaluación con pues con la escritura del kanji, ya lo vemos en clase en el Padlet o en Jamboard, y una evaluación final que se hace al final del módulo 3, del 7 y del 15, y al final del módulo 15 es como la evaluación más grande, que es la de nivel, es una evaluación sumativa en tipo cuestionario, y tiene un componente formativo que es un párrafo creativo, que pues depende también del nivel del estudiante, ¿no? Porque en el módulo 3 hacer un párrafo todavía es un poco complicado, pero pueden ser oraciones separadas en el que el estudiante use pues los caracteres que ha aprendido en un contexto diferente a los ejercicios, y pues la idea es ver
el uso de las lecturas, los trazos, la forma en que escribe. Y después con esto, con la evaluación formativa, la última, podemos volver a empezar con el ciclo, revisando pues como errores, puntos a mejorar y volver a empezar otra vez con toda la secuencia. Y eso sería todo. Muchas gracias.